¿Cuál es la consecuencia de los días de lluvia, lluvia y más lluvia? Que una chica tenga que grabar un domingo a las 4 de la tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy traigo mis lecturas de enero, así que poneos cómodos y empieza el vídeo. Mi primera lectura del año, y además también el primer clásico, ha sido Ethan Frome de Edith Wharton, escritora estadounidense, nacida en 1872, de la que ya he hablado en el canal, un descubrimiento para mí de 2025. Decir de Edith Wharton que tanto su intelecto como su rebeldía supusieron una ruptura total con el modelo de conducta y los preceptos morales que imperaban en la época. La primera lectura del mes, 5 estrellas, mi favorita. Pero, ¿de qué va Ethan Frome? Empezamos la lectura con un narrador en tercera persona anónimo que lleva a un pueblo de Nueva Inglaterra en pleno invierno. Su atención se fija en una figura, un hombre alto y solitario marcado por una cojera. Este narrador empieza a indagar y preguntar a los diferentes habitantes del pueblo por esta extraña figura que tanto le atrae. Y así es como el lector se sumerge en la historia de Ethan Frome. Poniendo la mirada en el pasado, empiezan a relatarse todos los acontecimientos anteriores al accidente. Ethan Frome vive con su mujer Zina en una pequeña casa, apartados de todo, son una familia humilde, un matrimonio con pocos recursos. Y recientemente han empezado a vivir con, no sé si era prima o sobrina en un momento, y recientemente han empezado a vivir con Matty, la prima de su mujer. Ya vemos desde un principio la posición entre Zina y Matty, la joven y vital muchacha, bella, llena de juventud, y Zina, una mujer más mayor, cansada, malhumorada, siempre quejicosa, y a la que también siempre parece estar enferma. Ethan parece vivir su vida bajo el yugo de su mujer, siempre bajo sus órdenes, haciendo lo que impone la voluntad de esta. Está atrapado en una vida que no desea y siempre sueña con escapar. El invierno también va a tener un papel protagonista en la historia, no solo como un telón de fondo, sino como un personaje más. De hecho, hay una clave en la novela en la que Ethan, recordando el pasado, la enfermedad y la muerte de su madre, piensa que todas aquellas desgracias no hubiesen ocurrido o hubiesen ocurrido de una manera diferente si no hubiesen sido el invierno. En una primera lectura sería muy fácil creer de pies puntillas el relato de Ethan, que es el que le está contando toda esta historia a nuestro narrador inicial, el que introduce al lector. Pero la autora nos va dejando pequeñas señales, las que pueden interpretar que realmente las cosas no son lo que parecen. Y es que todas estas desgracias o esta trágica historia está totalmente marcada por las circunstancias que rodean a los personajes. La pobreza, el hambre, el frío, la enfermedad, todas las penurias en las que viven y que los determinan, marcan tanto su comportamiento como su destino trágico. El siguiente libro es El temor del cielo de Floreagui, un libro de relatos extraños en los que se explora sobre todo las relaciones familiares y el matrimonio. El comportamiento de las mujeres en estos cuentos puede ser tanto como la adaptación a las normas sociales, a esos estándares y lo que se espera de ellas, o a la ruptura total que provoca la sorpresa en el lector. Son cuentos en los que o bien la sorpresa y la revelación del secreto llega al final, o bien hay una especie de incertidumbre constante que el lector tiene que ir resolviendo poco a poco. La verdad es que de lo extraños que son, podríamos casi definir a este conjunto de relatos como de terror. Uno de ellos es Sin destino, en el que una madre que no desea serlo y tiene a su bebé, se plantea venderlo a una familia adinerada para quitárselo de las manos. O, por ejemplo, el cuento Una esposa, en el que una familia que posee un matadero se compara constantemente a la madre y esposa como si fuese una ternera. La verdad es que son relatos desconcertantes, pero ha sido una gran sorpresa este año y muy recomendados. Sobre todo el estilo, destacar que hay una sensación de cautiverio por estas frases cortas y precisas que generan una sensación de desasosiego en el lector. Pero no son solo las reacciones dentro del matrimonio, sino también fuera del ámbito doméstico. Mi siguiente lectura fue Tierra de Empusas de Olga Tokarczuk. Esta novela establece un diálogo con el clásico de Thomas Mann, La montaña mágica. Yo no me lo he leído, así que personalmente tampoco me voy a poder beneficiar de este intercambio, pero sí os puedo contar cuáles han sido los aspectos que más me han gustado de esta novela. En primer lugar, y sin lugar a dudas, su protagonista, un protagonista que guarda un gran secreto y que habita los márgenes, simboliza lo múltiple y lo diverso, retando esa concepción binaria del blanco y lo negro, en lo que cualquier tono de gris, cualquier matiz intermedio se percibe como extraño, como el otro, lo ajeno. También me ha sorprendido mucho, y creo que es la primera vez que lo encuentro en una novela, un narrador en primera persona de plural, un nosotras omnisciente, que todo lo sabe y todo lo conoce, desde el pasado más remoto hasta el futuro, todo lo que todavía no ha acontecido, y que sigue de cerca a nuestro protagonista
en este retiro en las montañas, donde recibe un tratamiento para curarse de la tuberculosis. El protagonista siente que la muerte es inmediata y casi no confía en su posibilidad de recuperación al principio del libro, cuando llega al sanatorio. En su primer día ya empiezan a ocurrir cosas extrañas, nada más lejos que la muerte de la esposa del dueño de la pensión donde él está residiendo. A partir de ahí se abre la veda para un montón de comportamientos extraños, sucesos sin respuestas, mitos y leyendas en el pueblo donde se encuentran. También la presencia de la medicina abre la posibilidad de reflexionar sobre la violencia que ésta puede ejercer sobre los cuerpos. Esa incomodidad que siente el protagonista cada vez que va a la consulta del médico y cómo mantiene una cierta distancia, ¿no? Se somete a esa jerarquía que se establece entre médico y paciente sin cumplir a rajatabla todos y cada uno de los consejos u órdenes que el médico le da. Tanto el principio como el final de esta novela me han encantado, en cambio el nudo se me hizo un poco más repetitivo. Al final es un libro extenso y no es extraño que esto ocurra, pero la autora recurre mucho al elemento de reunir a todos los personajes masculinos y a presentarle a todos sus conversaciones, que son de todo: política, historia, arte, medicina, naturaleza, reflexiones filosóficas sobre la vida, la muerte, la enfermedad, la salud, cuál es el papel del hombre, la existencia o no de Dios, en fin, múltiples conversaciones. Nunca están de acuerdo, siempre discuten y al parecer su único punto convergente es la conclusión misógina. Al principio esto parece interesante, al final estamos conociendo a todos los personajes de la novela, pero la repetición de las mismas estructuras, las mismas conclusiones, a mí al final me alejaron un poco y perdí cierto interés por lo que se estaba narrando, esperando a que la acción se retomase y se resolviese el misterio que esta novela plantea. Entiendo obviamente que esta es la intención de la autora y que Tierra de Empusas es una relectura feminista del clásico de Thomas Mann, pero aún así la mayoría de personajes secundarios se me hicieron muy pesados. Respecto al estilo, nada que objetar: imágenes bellas, frases de una gran hermosura, símbolos premonitorios, descripciones fundamentales para la ambientación de los hechos. Tengo muchas ganas de seguir leyendo a esta autora y ya veremos cuál es el próximo título que elijo. Por cierto, si alguien más está preguntando qué es una empusa, tengo aquí mis apuntes. Veamos. Criatura fantástica del folclore griego antiguo, son demonios femeninos ávidamente seductores, identificado a veces como lamia o vampiro femenino que chupaba la sangre y destruía el corazón de los hombres. La siguiente lectura, y la única en ebook, fue Los novios del invierno. Yo no suelo leer para nada juvenil ni fantástico, así que esto fue un voto de confianza. ¿Qué he opinado? La verdad es que he disfrutado de la lectura a pesar de que está plagada de clichés típicos del género. Me ha gustado mucho la posición del mundo, esta composición en diferentes arcas familiares. Me he quedado con ganas de saber más sobre el pasado mitológico, cómo se forma, o del sistema de poderes y de los familiares que existen. Vamos, todo el aparato fantástico en el que está construida esta novela. Pero, como siempre, la protagonista. Sin ser de las peores protagonistas de novelas fantásticas que he leído, la verdad es que a veces se me hacía un poco cargante. Debería contextualizar un poco. Lo que he echado en falta es que los poderes de la protagonista tuviesen una mayor importancia. Al final ella puede saber la historia de los objetos tocándolos y viajar por medio de espejos. Me hubiese gustado que la autora diese un poquito más de juego a estas dos características. Creo que sí que voy a leer la segunda parte porque además es una saga, no sé si son 4 o 5. Tengo curiosidad por saber cómo se desarrolla. Daré otra oportunidad para ver si va mejorando. Lo que menos me ha gustado es el estilo. La caracterización de los personajes a veces es un poco pobre, tanto física como respecto a las personalidades de estos, siempre repitiendo las mismas frases o los mismos conceptos. Este personaje es muy torpe, este personaje tenía cara de caballo, este personaje era muy alto. De hecho ya que era muy alto porque era muy alto. Pequeñas cosas que sí que me sacaban de la lectura, entonces aunque yo intentaba ignorarlas y disfrutar sin fijarme en esos detalles de la forma y del estilo, se me hacía un poco... Luego también otra cosa que no entiendo es que la protagonista no soporta a su contraparte masculino, tiene una muy mala imagen de él y de hecho prácticamente le odia, porque considera que es una persona deshonesta que le ha estado ocultando la verdad, cuando ella ha hecho lo mismo. Entonces,
Yo sé que estos libros debería tomarlos menos en serio, disfrutar simplemente de la historia, y sí que ha sido muy buena lectura para descansar de otros libros y evadirme y irme a otros mundos. Eso se lo voy a dar con todo. Pero mención especial a la bufanda mágica, la mejor. Y por cierto, tampoco entiendo por qué todos los personajes femeninos son malos en algún aspecto de su personalidad, ya sea egoísmo, avaricia, son frívolos, no lo sé. Esa es la sensación que me dio, que la autora no trataba muy bien a sus personajes femeninos, y una forma muy extraña de tratar el romance y el contacto físico y demás. Pero bueno, el siguiente libro y una de las mejores lecturas de este mes también ha sido Apegos feroces, de Vivian Gornick. Es una especie de ensayo autobiográfico en el cual la autora, a raíz de conversaciones con su madre mientras ambas pasean por Nueva York, recuerda escenas de su pasado. De ahí surgen pues recuerdos, reproches y sobre todo discusiones. Estos dos personajes están en constante tensión, preparándose para el ataque y el conflicto. Y es que parece que no pueden soportarse y al mismo tiempo no pueden vivir la una sin la otra. Principalmente el choque se produce entre dos imágenes de mujer. La madre, que es la mujer que habita el ámbito doméstico, la que está entregada al amor conyugal y a los deberes familiares, versus Nettie, que es la vecina sensual y seductora que está mucho más cómoda en la mirada masculina. Ambos modelos aparecerán ante los ojos de una joven protagonista y narradora que irá reflexionando y cuestionándose constantemente qué significa ser una mujer o cómo debería ser ella, a qué modelo debería aspirar. Tenía muchas ganas de leer a Vivian Gornick, me ha encantado y sin duda voy a volver a leer a esta autora. Todas nos entregábamos a nuestros placeres. Nettie quería seducir, mamá quería sufrir y yo quería leer. Increíble. Además es una obra que trata temas universales como el trabajo, el deseo, el matrimonio o el conflicto entre madre e hija, pero el tono íntimo con el que lo trata, desde ese carácter autobiográfico, hace que la sensación que se te queda como lector es la de estar pasando las páginas de un diario. La siguiente lectura fue La leyenda del santo bebedor, una pequeña fábula escrita por Joseph Roth, novelista y periodista nacido en Brody, actual Ucrania, en 1892. De este autor podéis encontrar la obra, o gran parte de su obra, traducida por Acantilado en español. Yo me he leído algunos otros títulos, como por ejemplo Judíos errantes. Y tengo muchísimas ganas de leerme La marcha Radetzky o La cripta de los capuchinos. Mientras tanto, La leyenda del santo bebedor, y debajo de uno de los puentes de Sena en París, principios del siglo XX, que milagrosamente recibe una cantidad de dinero de un extraño con el que se encuentra. La única condición, me quedo sin voz, la única condición es que tiene que donar la misma cantidad de dinero en una iglesia concreta y dedicárselo a una santa, Santa Teresa de Lisieux. A partir de este primer giro de la fortuna, nuestro protagonista parece que va ascendiendo en la escala social gracias a este dinero, y le van sucediendo otros pequeños milagros que le alejan del destino final de devolver ese dinero y entregarlo en nombre de la santa. La verdad es que el milagro no se encuentra tanto en la santificación del vino, sino en el milagro de la bondad ajena. Es que a lo largo de este pequeño relato nuestro protagonista se va a encontrar con un elenco de personajes que van a estar dispuestos a ayudarle o que enseguida le ven con buenos ojos. Y por último, ¿qué tienen en común pintores como el Greco, Rousseau o Rothko? Un nombre: María Gainza. Este es el único libro que tengo en físico porque aún no lo he devuelto a la biblioteca. Hablamos del nervio óptico. Esta novela se puede leer tanto como un conjunto de relatos autobiográficos, como un diario íntimo o un ensayo sobre historia del arte. Y es que es todas esas cosas y más. Cada capítulo está dedicado a un cuadro o a un pintor de la historia del arte. Tenemos en común una narradora que va encuadrando los diferentes relatos, 11 en total, y además cada título vincula una obra artística con un personaje y una temática. Por ejemplo, en el capítulo dedicado al pintor japonés Fujita, habla sobre la relación que tiene con su mejor amiga, Alexia, desde que se conocieron y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años hasta la vida adulta.
O el capítulo dedicado a Cándido López, en el que habla sobre Charlie, unos amigos de su hermano, y el tema a tratar sería la locura. Esta estructura se va reproduciendo a lo largo de los capítulos y la verdad es que me ha encantado. Nervio Óptico se siente como si María Gainza tomase de la mano al lector y lo llevase por las galerías de un museo, enseñándole cada cuadro y contando no solo historias de su pasado, de carácter autobiográfico, entiendo yo, sino también anécdotas de la vida de los pintores. Y uno de los detalles que más me ha gustado de este libro es el estilo de la autora, y es que el final de cada una de las partes, que casi podríamos definirlas como cuentos, es sorpresivo y utiliza las palabras exactas para concluirlo. Por ejemplo, en el cuento dedicado al pintor romántico Harvey Robert, trata la relación entre madre e hija y además lo narra desde una segunda persona. Y dice: cuando te hace enojar le decís que te gusta vivir así, en tierra de nadie, y que con las astillas de sus muebles algún día construirás tu casa. ¿Perdón? Maravilloso. No sabía qué esperar de este libro, pero también me ha encantado y de las lecturas que he tenido este mes, de mis favoritos. Y bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. Estoy muy contenta, creo que he leído un poco de todo. Novela contemporánea, clásicos, relato, juvenil y fantasía, fábula. Así que bueno, esperemos a ver qué nos depara el mes de febrero. Ya os digo que muy buenos títulos porque actualmente me estoy leyendo Mansfield Park de Jane Austen y lo estoy amando. Eso sería todo por hoy, así que hasta la próxima. ¡Chao!